ser delantero, mirar hacia la portería y ver una silueta negra gigantesca que lo ocupa todo. Guantes blancos, gorra oscura y una mirada que parece decirte, hoy no vas a marcar. Durante años en la Unión Soviética y en el mundo, ese miedo tuvo nombre y apellido. Lev Yashin. Hoy vamos a sumergirnos en la vida del ícono que convirtió la portería en su propia telaraña. Pero, ¿de dónde sale una leyenda así? Pues su historia no empieza en un estadio de lujo, para nada. Comienza en el corazón industrial de Moscú, entre el ruido de las fábricas y las penurias de la guerra. Su infancia estuvo marcada por el trabajo duro, no por el fútbol. La guerra lo pilla de lleno y con solo 12 años ya estaba currando en una fábrica. Siguió los pasos de su padre como cerrajero. Y aquí viene la ironía. Un colapso nervioso a los 18 años le obligó a dejar el trabajo. Fue ese revés el que, sin saberlo, le abrió las puertas del fútbol. Alguien lo vio jugar en el equipo de la fábrica y el resto, como se suele decir, es historia. Y esta frase es que lo dice todo. Yashin nunca, jamás olvidó de dónde venía. Llevó esa mentalidad de obrero, esa necesidad de sentir su herramienta de trabajo, se la llevó al campo. Su conexión con el balón era algo físico, casi artesanal. Pero ojo, que aquí la historia se pone interesante, porque el fútbol no fue su única pasión, y de hecho ni siquiera fue su primer gran éxito. Antes de ser el rey del área de hierba, fue el amo de la de hielo. Fijaos qué curioso el contraste. En el hockey sobre hielo era una auténtica estrella, a punto de ir con la selección nacional soviética. Casi nada. Pero en el fútbol, sus inicios fueron un desastre. Encajó un gol de chiste en su debut y se pasó años en la reserva. Pero todo cambió en 1953. Ese año gana la Copa de Hockey y por fin se hace con la titularidad en el fútbol. Y ahí es cuando toma una de las decisiones más importantes en la historia del deporte. En 1954 cuelga los patines para centrarse solo en el balón. Y una vez que se centró en el fútbol, bueno, no es que se convirtiera en el mejor, es que lo cambió todo. Reescribió por completo las reglas de lo que significaba ser portero. A partir de ahí, su ascenso fue imparable, vamos. En apenas 7 años, pasa de ser un suplente con dudas a ganar la Liga, una medalla de oro olímpica en Melbourne y la primera Eurocopa de la historia. El mundo lo descubre en el Mundial de Suecia del 58 y se queda con la boca abierta. Estaba claro que había llegado un portero como no se había visto nunca. ¿Y cuál fue su gran innovación? Pues este concepto, el portero líbero. A ver, pensad que antes el portero era, pues eso, un tío bajo palos y ya está, un último recurso. Yashin lo convirtió en un defensor más y en el primer hombre del ataque. Lo que hoy vemos hacer a porteros como Neuer o Ter Stegen en los años 50 era considerado una excentricidad, lo llamaban circo. Y así es como lo hacía. Primero, dominaba el área por completo. No esperaba que le llegara el balón, salía por él. Segundo, era el jefe de la defensa, organizaba, gritaba. Era un general. Tercero, salía del área a cortar balones, algo que era una locura para la época. Y cuarto, no despejaba sin más. Usaba sus manos para lanzar contraataques rápidos y precisos. Transformó una posición pasiva en una totalmente dominante. Pero claro, en toda gran historia siempre hay un momento de caída, ¿no? Un bache donde todo parece irse al traste. Para Yashin, ese momento de crisis total llegó en la Copa del Mundo de 1962. Nos vamos a Chile, año 1962. Se suponía que iba a ser su consagración definitiva ante el mundo. En cambio, se convirtió en todo lo contrario, en una auténtica pesadilla. Aquel torneo fue un despropósito para él. Jugó tocado, con 2 conmociones cerebrales que mermaron su rendimiento. Y el partido contra Colombia fue el punto más bajo. Cometió errores que no se le habían visto nunca, y para colmo, encajó un gol olímpico, directo desde el córner. Es el único que se ha metido así en toda la historia de los mundiales. Imaginaos la humillación. La prensa y la afición, que antes lo adoraban, se le echaron encima. Para el mundo del fútbol, Yashin estaba apavado. El influyente diario L'Équipe, que era como la Biblia del fútbol europeo, básicamente publicó su esquela deportiva. Sentenció que su carrera había terminado. Parecía el fin de la araña negra. Pero llegó 1963. Y Yashin no solo cayó bocas. Es que hizo historia. Hizo algo que nadie nunca ha vuelto a conseguir. A ver, para que se entienda la magnitud de esto. Solo un año después de que dijeran que estaba acabado, va y gana el Balón de Oro. Un portero, a día de hoy sigue siendo el único en toda la historia que lo ha logrado. Su actuación en Wembley, en el llamado Partido del Siglo, fue su respuesta al mundo. Hizo paradas imposibles, no solo había vuelto, es que era mejor que nunca. A partir de ese momento, su figura ya no era solo la de un gran portero, sino la de un ícono inmortal, una leyenda venerada en todo el planeta. Y es que, cuando el mismísimo Pelé, o Rey, dice de ti que eres el número 1 para siempre,
Pues poco más se puede añadir, ¿verdad? El respeto de sus mayores rivales lo dice todo. Pero para entender de verdad la leyenda hay que mirar más allá del campo. ¿Quién era el hombre debajo de esa gorra negra tan mítica? ¿Cómo era Lev Yashin cuando se quitaba los guantes? Pues aquí vemos sus dos caras, porque eran como la noche y el día. En el campo era una bestia, un líder imponente que te metía un grito que te dejaba tieso. Pero fuera era un trozo de pan, un tipo tímido, humilde, leal a su único club, el Dinamo de Moscú, y a su país. Un hombre de familia al que le encantaba irse a pescar. Y esta es, quizá, mi anécdota favorita, la que mejor lo define. Cuando le preguntaban por su secreto, por su preparación antes de los partidos, él soltaba esto: un cigarro para los nervios y un trago para los músculos. Increíble, ¿eh? Hoy en día sería un escándalo, pero te dice mucho del tipo de personaje que era, un hombre forjado en otra época. Entonces, ¿fue el portero que cambió el fútbol para siempre? Yo creo que, después de ver todo esto, la respuesta está bastante clara. No solo paraba balones, detuvo el tiempo, reinventó una posición y se convirtió en una leyenda eterna.